Claro, claro. Lo que pasa es que mira, el, el ufólogo nos está dando el curso se llama Jaime Rodríguez. Es Ah, uno ya. que ya lleva 45 años estudiando el fenómeno de la ufología. Y bueno, la verdad que él ha sido un investigador muy incansable. Él va al lugar de la fuente donde dice, bueno, ¿sabe qué? Aquí apareció, aquí tal persona tuvo un avistamiento, él llega, le entrevista a la persona, toma fotos, toma muestras, si es que hubo la nave que se posó en el suelo, a ver dónde se posó, toma una foto, toma muestras de ahí, ha hecho estudios. Mm, Entonces, él trata de hacerlo como lo más cercano a lo científico, que es lo que exige la ciencia, que sí, se que se pueda demostrar aquello. Entonces, él nos comenta que la ufología es como un piso, como un edificio de 10 pisos o 20 pisos, nos pone ejemplo. La aparición de los ovnis está en el piso uno, sí. el contacto, el 2 y el 3 y así, pero el último piso estaría la evolución de la conciencia, es decir, este sería un pretexto para que el ser humano despierte y para que empiece a evolucionar, pero conscientemente, consciente de quién es él. Él, obviamente, tratando un poco de responder también a las preguntas de quiénes somos, dónde venimos, por qué estamos aquí. Y él presenta bastante, en los niveles anteriores, bastante evidencia, eh, la mayor parte científica, de la presencia de estas entidades. Sí. Ahora, eh, lo que a mí me llama bastante la atención y me encanta de la hipnosis es que la hipnosis nos ha permitido ir a un nivel mucho más arriba de esto, ¿ya? Quizá la ufología llega a un límite, que es el límite de la evidencia, en donde él nos recomienda no, no casarnos con ninguna de las evidencias, sino que se presente y cada uno que saque su conclusión. Él no pide que a nadie ande obligando a que crea en que si es verdad, no es verdad. No, dice, mire, usted las evidencias, usted la toma, la exponen y la persona, cada quien, de acuerdo a su nivel, va a dar la interpretación. Para uno eso puede ser real, para otro puede ser mentira, para otro puede ser que esto es un engaño. Entonces, dice, ustedes no intenten convencer a nadie, simplemente presenten la evidencia y nada más. Pero el punto final que nos quería transmitir a nosotros es que este es una especie de tema, porque la gente cuando ve tanta evidencia, ve tantas cosas, llega a un despertar. ¿Qué es lo que hace falta al ser humano? Despertar, darse cuenta quién es, darse cuenta quién realmente son estas entidades. Hay entidades que han hecho cosas tremendamente malas, que han abducido, que han producido incluso la muerte de un montón de personas. Entonces, él nos presenta eso. También presenta de gente que han tenido alguna experiencia positiva, pero lo bonito de la hipnosis es que nos ha permitido ir un paso más allá, saber quién está detrás de esto. Y eso me ha llevado a un poquito a seguir con este estudio, que ya termino en diciembre, el último semestre, y Sí. ese es el motivo de esta entrevista que quería hacerte. Empezando, Soñita, quería preguntarte, ¿qué te llevó a iniciarte a ti en la hipnosis? Bueno, yo empecé un camino hace más de 20 años, porque presentaba, una condición que se llama fibromialgia, en donde, Ujú, los médicos, en el mejor de los casos, te dicen que es psicosomática, bueno, tú eres doctor, pero para la mayoría psicosomático, usted se lo está inventando, señora, tranquilícese. Eh y en el peor de los casos, pues, uno está casi que enloqueciendo, no quiere hacer las cosas, no quiere porque, pues, llega el momento que ya no te puedes mover, no puedes hacer absolutamente nada. claro, Eh, entonces, en ese momento, y ya cuando no había nada más que hacer, sino mucha, mucha medicina, eh, tuve un acercamiento con una persona que practica, curación a nivel vibracional. ujú, Entonces, allí,
empecé a entender que habían cosas muy diferentes a lo que uno creía que era la única realidad. Y empecé a Claro. estudiar. Entonces empecé un camino que fue por la bioneuroemoción, la nueva medicina germánica, el biomagnetismo, varias formas de abordar una condición física, pero que combina ese físico con tu emocionalidad, con tus circunstancias, con el medio en el que estás. Entonces, en ese buscar, hubo un punto en el que llegué a la hipnosis. La Ujú. practiqué como la hipnosis básica, donde tú vas guiando a la persona, ella visualiza, ayudaba a otras personas con sus temas de depresión, de otras situaciones, que es muy efectiva, pero esa es una hipnosis clínica que es em, sutil, por llamarla de alguna manera. Ujú. Después encuentro la información de lo que había hecho Corrado Malanga, Calogero Grifasi, Aurelio Mejía, bueno, la gama es grande, William, y sin mentirte, al principio dije: "Están locos, reptiles, seres, bueno, estos se enloquecieron". Pero, pues, a pesar de que juzgué de aquella manera, me siguió interesando el tema. Y en mi mismo proceso, donde estaba llevando personas en hipnosis por sus situaciones, empiezan a llegar personas, con condiciones un poco más complicadas, en donde ellos perciben entidades. Entonces, tuve la experiencia de que personas, en particular la primera era una señora de 70 y algo de años, que por su Mm, mente no iba a pasar un reptiliano ni nada de estas cosas, pero ella tenía mucha angustia porque ella decía que le habían hecho brujería y ella había ido a que le quitaran la famosa brujería y no se la quitaban. Y para ujú. sorpresa mía, cuando ella está en hipnosis y ella era muy fervota del arcángel Miguel, entonces yo le dije que lo llamara porque pues ella le tenía altar en su casa y todo. Oh, Claro. sorpresa cuando llega un ser y ella: "No, esto no puede ser, esto es como un lagarto, como un cocodrilo", empezó a describir ella. Para mí Ujú. eso, pues, ya fue algo, si tú lo haces con alguien que ya ha hecho sesiones de este tipo o que habla de esos temas, uno dice: "Perfecto". Pero una persona que no conoce nada del tema, que por su edad está más lejana de todas estas cosas, entonces ya con ella empecé a incursionar un poco más en esto. ¿En qué año fue eso más o menos? Eso fue como en el 2008. Ujú. Y seguí, se va dando casualmente, ¿no? Entonces llegan otras Ah, personas con otras condiciones, una niña que tenía como trastorno de bipolaridad y pues en ella habían una cantidad de seres que sacaba y sacaba seres y yo decía, bueno, ¿esto qué fue? Eh, entonces me enfoqué directamente por ese camino. Lo recorrí desde el punto de, venga, los atacamos, destruimos sus naves, el planeta, todo ese paseo lo hice. ya. Pero en esta búsqueda en la que yo decía, pues somos muy complejos, no somos una sola cosa. Somos Es una materia, que tiene N mil condiciones, que tiene 13 sistemas, que el digestivo, que el respirador, bueno, nada más con el cuerpecito tú empiezas a tratarlo de organizar y es supremamente amplio. Te pasas a ah, la mente, a la emoción y el campo es gigantesco. De la así mente, es. de la emoción, que ya yo empecé a organizar así, órgano Ujú. por órgano, Ya. entendiendo que cada órgano somatiza un tipo de emoción o de interconexión tuya con ese exterior, porque tienes una manera de percibir y de procesar todo lo que hay en este afuera. No es el mundo igual para ti que para mí o para el vecino. Exacto. Después que trabajé sobre la mente, la emoción, que encuentro que también hay mucha carga allí, que hay programación.
que hay engramas que no son solo los engramas que creamos en físico aquí y ahora, sino unos que cargamos en nuestro ADN, información, traumas, vivencias de otras líneas de tiempo, de otras interferencias. Y en todos los cuerpos hay nivel de implante de interferencia de seres. Después, Ujú. entonces, ya de la mente, de la emoción, en el campo energético, pues encuentras este astral, que es lo más cercano a lo que interrelacionamos aquí, donde están el bien, el mal, los desencarnados, toda la densidad que carga el planeta, que cargamos cada uno de nosotros. Y ya por sobre eso empieza a encontrar todos los hologramas de contención y plantillas que han sumergido a la Tierra como, como este ente universal en cada Claro. atrapamiento, porque han venido muchas razas, muchos seres, porque pasa lo mismo que nos pasa en físico. Cuando nos queremos defender, hacemos barreras y nosotros mismos nos envolvemos en nuestras propias creaciones que creemos que son defensas. Así es. Soñita, para ir progresivamente, según lo que tú has estudiado, ¿qué es la hipnosis para ti? Bueno, la hipnosis, tengo una cápsula allí porque empieza ¿Ya? en épocas de 1800 con Mesmer, el mesmerismo, que él habla de una energía animal o magnética que está en nosotros y que nos podría curar. Y Ujú. empieza a acceder a ese inconsciente o subconsciente, pero que él lo percibía como que era un magnetismo que teníamos. Ujú. Después de Mesmer, bueno, no te puedo hacer ahorita la secuencia porque estaba en, pero va avanzando. En el momento de Mesmer fue tomada como algo de circo, de palabrería, pero de todos modos él solucionó mucho, que para su época se llamaba locura. Habían muchas personas porque en esa época todavía se percibía mucho lo que nuestros abuelos alcanzaban a percibir, que el espíritu de fulano, que pasó sutano, pero y eran tildados de locos. Viene después, la época en que se acuña el término como hipnosis, hablando de entrar como en un sueño, en un letargo. Pero siempre Exacto. fue satanizada como que alguien se apodera de tu voluntad y entonces tú puedes ladrar y hacer mil cosas y no tienes tu voluntad presente. ¿Quién reivindica esto? La Erickson, esa hipnosis ericksoniana que es muy de sugestión, muy de guiar y que es la que te digo que en el principio yo utilicé, que es muy efectiva para las personas, pero las personas no tienen esta capacidad de entrar a la profundidad de lo que se trabaja, en lo que en este momento considero que hago, que es visión remota más que hipnosis. ¿Mm? Y la hipnosis telepática, ¿cómo lo explicarías? Porque tú trabajas con hipnosis telepática, ¿no es cierto? Ok, tenemos esta capacidad de conectar con todos. Perdimos la telepatía. De hecho, en la Biblia se habla de esta torre de Babel porque nos entran en un cuerpecito en donde ya no sabes, o dejas de comunicar totalmente con el otro, empiezas a diferenciarte del otro y eso te genera a ti una seguridad porque no vas a saber qué piensas, pero de ahí también genera mucha carga energética. Entonces, cuando tú accedes a este espacio sin tiempo, porque en ese punto nos movemos hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, estás con el todo y en el todo está toda la información, es como si googlearas. Tú Mm, ahorita googleas el tema que quieras, todo está allí. claro. Es la red Ujú. neuromórfica total. Entonces, tú comunicas, reconoces al otro y puedes ver qué está sucediendo con el otro. Pero así como estamos en esta frecuencia vibración que mantenemos en este cuerpo físico
en este correr de la mente consciente no somos capaces de comunicar ni con nosotros mismos. Entonces, Ujú. este telepático es entrar en el rango de frecuencia en donde accedes al todo el campo y tienes la información del todo. Y allí tú nada ocultas ni el otro te oculta. Así es. Por eso es importante ser muy objetivo, entrar sin juicios. Mm. El canal aquí, ¿qué papel juega? ¿Cómo es esta hipnosis con canal o con auxiliar? Bueno, ¿qué es la parte espectacular de lo que se llama esta hipnosis y de lo que estamos haciendo a esos niveles concienciales? Es que la persona que está desde fuera, que está guiando una solución, está utilizando una mente consciente de tercera dimensión, ¿sí? Ujú. Y está guiando un observador objetivo en otro plano. Entonces, podrás ver que la persona observa y dice, la están degollando, pero no sería como aquí donde uno estuviese viendo eso por una ventana. Claro. Entonces, la gente dice, Sonia, en tus videos ellos viven diciendo Sonia, Sonia, porque yo estoy en una charla constante con ellos. Yo, la persona no está canalizando, permitiendo que la entidad entre y utilice este cuerpo físico para hablar, comunicar. Que la entidad Ujú. entra, utiliza el cuerpo y utiliza tu programa mental para transmitir la información. Y algo Claro. dejará o algo se llevará. Mm. Cuando trabajamos con Marce, con Jason, ellos están narrando como aquí, desde el lugar de los hechos. Mm. Están dando una situación, están siendo lo más detallado posible porque la situación habla, los elementos hablan. ¿Qué hace Sonia de este lado? Interpretar esta situación con esta mente de una tercera dimensión y entender qué está pasando. Si lo hicieras solo en ese espacio, pues todo estará bien. Ah, que aquí está abierto en dos, ¿qué pasó esto? Nuestra conciencia dice, "Ah, es una experiencia, la deja". Claro. Entonces, es esta manera de solucionar para un plano conciencial que en esencia no tiene ni bien ni mal, ni bueno ni malo, ni feo ni bonito, ni rico ni pobre, unas Mm. condiciones que sí a este cuerpo aquí manifestado lo está afectando. Ujú. ¿Qué seres nos interfieren y cómo nos interfieren estas entidades? Hay de todos los sabores, de todos los colores, de todas las frecuencias vibración. Tú puedes encontrar el reptil más elemental hasta el maestro ascendido más lindo que puedas imaginarte. Todos son interferentes. Todos están alimentando y están sosteniendo una creación, unas creaciones bonitas y otras creaciones muy feas. Pero aquellas bonitas también están drenando mi energía y me están llevando cada vez en necesidad de repetir eventos o seguir repitiendo cuerpecitos, plantillas. Ujú. En mi experiencia, el mismo proceso evolutivo que tú iniciaste, digamos, este es el día 1 y resulta que me encuentro con un pequeño reptil que es una salamandra chiquita y me interfiere porque, ah, caramba, me asustó algo mínimo. Él entiende qué fue lo que me produjo el susto y me va a empezar a generar más y más de eso. Él se va alimentando, él va creciendo y yo voy decreciendo en esta energía total que soy. Y llega un Ujú. momento en que él es un gran dragón oscuro, no sé cómo, y hasta con tantas cabezas, mientras yo estoy aquí viviendo el infierno más impresionante. Así es. Entonces, sin culpas, pero con responsabilidades. He ayudado a construir el monstruo.
Debo ser consciente que ese miedo, que la agresividad, que las cosas que le alimentan, las estoy generando yo. Encuentro los eventos que programaron eso en mí, porque es programadito. Entonces, resulta que nací en un hogar de un padre maltratador, pero eso no es casualidad. Estuvo designado así porque se venía alimentando la entidad y necesitaba eso. Entiendo lo que sucede, soluciono aquí ahora, o sea, no es varita mágica. Hazte la sesión y tú sigues la vida como quieras, tampoco. Ujú, Es un proceso emocional en el que reconoces cómo estás construido emocionalmente, cómo puedes procesar esa emoción, bien sea aceptando ese alguien o algo o sacándolo de tu vida, pero muy ujú. conscientemente. Estas entidades u ovnis que ve la gente, ¿qué serían según tu experiencia, Sonita? Lo que pasa es que tenemos una percepción de 5 sentidos que es mínima, es pobrísima. Ujú, Y las personas que tienen ampliados sus sentidos los pueden ver, pero el que no los veamos no quiere decir que aquí no están. Yo tengo algo, yo percibo por el olor a los desencarnados. Sé cuándo se acercan y sé qué tipo de desencarnados son. Por los que han estado mucho en el inframundo, es terrible. Eh, Huelo cuando hay metalianos, ujú, pero no te puedo decir si yo vi el metaliano tal cual o la nave, no. Y hay personas que tienen más amplio y pueden ver, Marcela ve las naves, mm, ve a los seres. Él puede ver una persona que tú ves como humana, pero ella ve que es el ser que hay en él. ujú, Entonces, es percepción. Lo que no estamos preparados o no capacitados para ver, no lo vemos, pero ahí está. ujú, Entonces, el que no todo el mundo vea los ovnis no es que no existen, es que para nuestro plano conciencial no existen. Y así nos los pusieran aquí, no lo vemos, ujú, porque mucho o el 100% de esta realidad depende de tu propia creencia para que tú como observador reflejes en ese campo, en esa latiz, tu observación. ujú. Entonces, si en 1820 hubiésemos llegado con un celular, seríamos brujos y seres ascendidos y quién sabe qué más locuras, porque esto es una cosa que quién la puede creer. Claro. Entonces, es lo mismo. Ujú, Y hubo una época en que convivimos con todas esas razas, pero eso se perdió y el velo cae sobre nosotros porque resetean la humanidad y vuelven y empezamos el curso. el curso. ¿Por qué estas entidades, estos ovnis, no se presentarán en forma masiva a los seres humanos? Por lo mismo que te digo, la gran mayoría no cree. Si no lo crees, no lo creas, pero no es porque se tenga que crear, sino porque en esa latiz se necesita un gran volumen de personas. Dicen, los Simpson, qué casualidad, predijeron, ahí hay algo extraño. No, hay unas realidades predictivas con las que ellos juegan y las ponen en un programa que fue enfocado, se supone para adultos, pero lo ven mucho los niños que tienen un potencial de creación gigante. Entonces Claro. allí salió Donald Trump, que para el momento para la gente era, ay, qué payaso, es que Donald Trump, y se plasmó. Mm, Ahorita se nos está dando este permiso y ¿qué está pasando? History Channel está pasando videos de ovnis. La CIA está desclasificando documentos. Ya hay pilotos que hablan de que sí existe, porque nos están preparando para ese momento,
Pero si no mm, estamos listos, pasa lo que pasó con los indígenas cuando llegaron esas carabelas, esos barcos. Ellos no los claro, veían porque no estaba dentro de su plano conciencia. Eso no existía. claro. Ujú. ¿Tú crees que también podría ser una de las razones que estas entidades se mantienen al margen u ocultas para que el ser humano siga dando su energía y de esa manera ellos se mantienen más bien manejando los hilos por detrás? Es que es perfecto. O sea, Ujú, ellos ya lo hicieron de estar aquí y ser dioses sobre la tierra en la época del Antiguo Egipto. Y, ujú, y- pero descubrieron que cuando ellos tuvieron que partir, que ese fue el ciclo de casi 26.000 millones, 26.900 millones de años, tuvieron que partir, encontraron algo fabuloso y fue que la frecuencia de onda de ese Dios tan lejano, tan inalcanzable, los alimentaba más. mm, Y por eso ha sido mucho mejor alimento el que no le vemos, pero está en todas partes. Y están ellos tras bambalinas acá como en la película de Gran Hermano, y nos están, observando y nos están leyendo todo el tiempo. Y y entonces tú alimentando tienes energía. sí, tú tienes miedo de cualquier cosa y ahí está quien se alimenta de ese miedo. Tienes fe por un gran Dios y ahí llega esa es todo el rango frecuencial y con todo alimentas. No digo que no puedes estar triste o enojado, pero cuando estés triste o enojado desde tu propio reconocimiento en ti, entendiendo la emoción, procesándola y sacándola. Pero cuando te enojas y quedas en el dolor del ay, pobre de mí, tiene que venir algún ángel o animalijito de esos a ayudarte, a darte consuelo. Y no te enfermes para que le tengas que pedir todos los días que, si es su voluntad, te sanes. ¿Cómo nos programan en base a los engramas o cómo nos podrías explicar con respecto a los engramas y a las programaciones? El engrama es una red neuronal estable. Es una secuencia neuronal que ya se establece y que tú la tienes. El primer engrama que tiene el ser humano es la visión. Nosotros Ujú, no vemos directamente, la visión en nosotros es todo un proceso interpretativo que finalmente te da eso que tú crees que ves. ujú, Y así es todo. Tú no ves el mundo como es, tú ves el mundo como eres. Entonces, el engrama está allí. ¿Por qué está allí? En principio parece ser que por la biología básica nuestra, bueno, y en principio sí, necesitamos recordar lo que es peligroso para podernos proteger. Y así lo vamos pasando de generación en generación. Entonces, todas las especies lo hacen y ya saben que ciertos lugares, cada cosa es peligrosa. Son engramas, con ellos se manejan todos los animalitos sobre el planeta, con ellas nos manejamos nosotros. Y estos engramas los vamos cubriendo de esta emocionalidad nuestra. Entonces resulta que el novio que me hizo sufrir como una desventurada usaba tenis blancos. Y cada que me presentan algún fulano con tenis blancos, yo me paniqueo, pero no tengo ni idea por qué. ujú, Entonces, lo tengo así. En la codificación de nuestro ADN, que es pura y dura información, están esos engramas de una vida en donde fuiste colgado porque creyeron que habías robado algo, o de otra vida donde te quemaron porque eras bruja. Entonces tienes esos recuerdos, la manera de defenderte o reaccionar o sentir que te estás muriendo por eventos ujú, mínimos. Esos son los engramas. ¿Qué pasa con un engrama de una vida pasada a una vida presente? ¡Qué genial! Porque es que, la entidad no tiene que el implante, que algo muy cercano, no. Esa entidad solo necesita poner en este juego un evento en donde tú te sientas juzgado, y él trae las líneas de tiempo
en donde te enjuiciaron en diferentes líneas de tiempo y el alimento va derechito. Es espectacular porque, bueno, somos los que sufrimos pero si lo vas viendo es un juego muy, muy, muy sutil y a la vez muy denso. Para que tú Ujú. puedas salir no es fácil. ¿Cómo trabajan las programaciones y cómo trabajas tú en desprogramar? Bueno, hay programaciones básicas que tenemos todos. Está la programación del inconsciente colectivo del humano. El Ujú, inconsciente colectivo del humano es un pequeño ser que necesita un Dios y un protector. Nosotros, en esencia, somos eso y hasta ahí nos llevaron. Para nosotros nos dicen el lapicero es Dios y para allá vamos y se puede fundar la iglesia del lapicero que allá vamos a estar. ujú, Hay unas programaciones que competen al país donde naciste, a la época en que has nacido. Viene otra programación que es tu clan familiar. Heredarás hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué pasa cuando desprograma? Nosotros empezamos a hacer esa desprogramación órgano por órgano, cada paso por paso. O sea, hay ujú. un evento que a ti te puede ocasionar mal en tu corazón o en tu hígado o en tu estómago, pero es un evento igual para varias personas, solo que como tú lo, lo entiendas y no lo digieras, va a ser para un órgano diferente. Hoy Mm, te echan del trabajo y entonces resulta que tú dices, ay, qué dicha, me voy a recorrer el mundo porque yo ya estaba cansado de ser un esclavo. No te pasa nada. Te echan del trabajo, pero a ti se te pierde tu terreno, tu lugar donde tú eras importante, te infartas. Te echan del trabajo, pero tenías 8 hijos y se van a morir de hambre. Tu hígado se vuelve graso o terminas con un cáncer de hígado. No puedes alimentar. Es así, así es como se desprograma. Ya en la mente y en la emoción es lo que te cuento del inconsciente colectivo, de los clanes, porque esos son esquemas emocionales. Los de esta familia somos así o asá. Los de tal país somos de tal manera. Se paralizó. sí, ahí Ah, ya ya, se ya escucha volviste. perfecto. Bueno, Sí. entonces se desprograma en cada nivel. ¿Y cuáles son las desprogramaciones más grandes? Los hologramas de contención. Este holograma de contención, ¿qué es? Esa forma en que tú estás programado, pero interactúas con ese exterior. Entonces, tú eres César, el papá, o César, el hijo, o César, el doctor, y en cada uno de esos lugares eres un tanto diferente, tu constructo es diferente. Tenemos constructos emocionales, psicológicos, sociales, y cada uno de ellos nos va envolviendo en interrelación con todo lo que existe. Entonces resulta que de Mm, pronto tú eres muy hábil como trabajador en tu empresa, tienes éxito y todo, pero llegas a tu casa y en tu casa eres un desdichado porque allí no tienes la interacción igual. Son programaciones, este cuerpecito biológico tratando de solucionar en todos los escenarios donde lo ponen a moverse. Somos un avatar de un gran juego. ujú. Estas programaciones, ¿están dirigidas por estas entidades o nosotros lo vamos a Juego, César. Las programaciones básicas que manejan toda esta simulación son puestas por las ujú, entidades. Pero sobre esas programaciones nosotros nos vamos reprogramando. Solo nos dan unos datitos y nosotros le seguimos dando cuerda a esto.
y nos Ya. envolvemos en nuestras propias angustias, en nuestras propias desesperaciones, y ellos no necesitan hacer tanto. ¿Cómo interviene en esa programación de la mente? Totalmente, la mente totalmente. No hay nada que te pueda hacer más daño que tu propia mente, porque la mente es la encargada de que nunca tengas un silencio, de que todo lo estés juzgando y de que te sientas juzgado por todo lo que hay afuera. El Mm, interferente principal es el programa mente. ujú. ¿Forma de controlar o salirnos de la mente? ¿Cómo? ¿Alguna forma de controlar la mente o salirnos de la mente? Entender que te está controlando, empezar a hacer silencios y darte cuenta qué es lo que está hablando, porque muchas veces creemos que somos nosotros mismos, pero si tú te callas, tú dices: "Caramba, ¿y este pensamiento de dónde sale? ¿Y por qué tanto miedo? ¿Y cuál angustia si no está pasando nada en este momento?". Entonces, es un programa que es interferente y se retroalimenta de todas. Entonces, es como un gran murmullo con el que tú vas conectando con todos los demás. ¿Has visto que a veces Ujú. hay gente que es muy problemática, llega a una oficina, arma un problema y cuando se va casi todo el mundo está peleando los unos con los otros? Ujú. Es resonancia mórfica, nuestro cerebro es una gran antenita y está captando todo por aquí y por allá, y estamos inmersos en una mente colectiva que está loca. Ujú. El cuerpo y la mente, ¿cómo intervienen aquí? ¿Cómo así? La mente sería, como tú decías, una antena, ¿no es cierto? Mm, sí. Y, y el cuerpo, el cuerpo en general, ¿qué papel funciona aquí? ¿Tiene algún Bueno, papel especial? el cuerpo es el contenedor de esta energía básica que tú eres. Ujú, Eh, eh, entramos en este cuerpecito para poder hacer esta experiencia. Este cuerpecito tiene un corazón que nos hace resonantes con todos los demás y un cerebro que también nos lleva en resonancia a otro nivel. El más físico es el del corazón. El corazón ujú, es una antena escalar invertida en donde traducimos todo el electromagnetismo y todo lo que hay allí afuera hacia nosotros, pero lo estamos traduciendo en dolor, en preocupación, en todos los filtros de esta pobre vida que arrastramos casi todos. Y ujú, ese el cerebro también anda con esa mente loca, ¿y qué pasa? ¿Cómo enferma un cuerpo? Un cuerpo enferma porque hay una mente que está diciendo locuras y el cerebro está tratando de solucionar en el físico lo que no entiende. ujú, Entonces, tú te enfermas del hígado terriblemente porque tu cerebro entendió que te estás muriendo de hambre, pero pues él simplemente entiende que hay algo que solucionar. Pero no sabe que tú estás pensando que te estás muriendo de hambre es porque no te pudiste comprar un Rolls Royce en lugar de un BMW, ¿sí? ujú. Entonces, eso es una incoherencia. Eso es algo también fundamental en nosotros, somos muy incoherentes. Nosotros pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Nuestro Sí. pensar, sentir y actuar nunca está en coherencia. Si entramos en el pensar, sentir y actuar en coherencia, que es mente, es energía y es físico, estaríamos más sanos y no daríamos tanta energía como la que regalamos. Ujú. Según la hipnosis, tú has logrado saber quiénes somos realmente, de dónde venimos y a dónde podemos ir. Este asunto de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos es lo que nos tiene aquí donde estamos, porque no Ujú, podemos concebir que somos un plano conciencial total. ¿De dónde y para dónde?
aquí y ahora. No vengo ni voy, soy una conciencia plena. Pero cuando caemos en estos espacios-tiempo y pensamos que venimos de aquí y tenemos que ir para allá, estamos en esta búsqueda de un Dios que nos ofrece un cielo huyendo de un infierno. O sea, no venimos de ningún lado ni vamos para ninguna parte. Somos conciencia pura. ¿Qué debemos retomar? El gradiente conciencial completo. ¿Cómo hacer para tomar ese gradiente conciencial completo? Ya me gustaría saber. Ya. En esa búsqueda estoy, Ah, en esa sí. ¿Por qué? Porque encuentras que hay más y más creaciones a niveles más amplios de donde tu conciencia está saliendo. Tenemos que salir de una matriz, de una matriz de 15 niveles, en donde estamos inmersos, con todos nuestros 5 sentidos en una densidad 3. Una matriz 15 dimensional. Y hay muchísimas matrices 15 dimensionales. Entonces, mm, has hecho tantos recorridos y has llegado a un punto que olvidaste totalmente quién eres. Y el ujú, problema es ese, pensamos que de dónde venimos, que para dónde vamos. No, recuperamos la conciencia, entendemos que somos. No hay un para dónde ni un de dónde. ujú. ¿Podrías explicarme un poquito mejor con respecto a esta matriz conciencial de 15D? Es lo que te digo, César, son matrices que generan lo que conocemos como tiempo Ya. y están basadas en esos 5 sentidos que tenemos para percibir, para traducir y transducir información, y tienen los Ujú, 3 niveles de tercera dimensión y lo que llaman cuerpo, alma y espíritu. ujú, ya. Con, con respecto a con respecto a los seres de luz y a los seres de oscuridad, ¿qué nos puedes decir? ¿Quiénes son estos seres de luz? ¿Quiénes son estos seres de oscuridad? Sencillamente, cualquier cosa que cuando entres en tu espacio encuentras que se está alimentando de ti, así sea muy luz o muy oscuridad, son interferentes. Nada debe alimentarse de tu campo energético total. Ujú, Entonces, me dicen las personas, ¿y por qué siempre encuentras seres malos? Pues porque simplemente yo llego a mi casa después de unas vacaciones y nadie tiene que estar viviendo ahí. Ni don fulanito que me robó, ni don sutanito que diga que es el más bueno que me vino a cuidar la casa. Este espacio energético es exclusivamente tuyo, es tu plano conciencial. ujú, Ni el que se presenta con alitas y brillante. ¿Qué pasa con estos seres luz? Que depende de tu punto vibracional para verlos muy luz o muy oscuros. Si tú estás en una frecuencia muy baja, cualquier cosita que se presente para ti va a brillar y va a ser divino. ya. Por eso dicen, no todo lo que brilla es oro. Entonces, simple y llanamente, lo que esté dentro de tu campo, lo que requiera de tu rezo, de tu petición, de tu protección, de tu ayuda, es un interferente. Ya. Ujú, ¿Qué necesitas para recuperar tu gradiente conciencial? Tu libertad plena, tu confianza en ti mismo, y no le pides a nadie y no le entregas tu voluntad a nadie. em, ¿Qué papel juega aquí la emoción en este trabajo? ¿Qué es la emoción? La emoción es Y el sentimiento.
La emoción es el centro de todo este gran juego y de todos los juegos. Ujú, ¿Por qué? Porque somos conciencias que dentro de estos cuerpecitos físicos podemos sentir todas las emociones, desde la más baja, dolorosa o terrible, hasta la más alta, divina y sublime. Y en todas entregamos alimento. Entonces, estas razas, todas aquellas son muy mentes, esta mente interferente, en donde no tienen esta capacidad de la frecuencia de la emoción. ¿Y la emoción qué ujú, es? Todos los constructos son energía, es vibración, resonancia. Y en esa vibración, resonancia, cuanta más energía puedas acumular, más constructos puedes hacer. Entonces, todo se basa en la emoción. Una emoción, llámese miedo, sostenida en el tiempo y teñida por esos patrones que tienes tú de tu constructo mental, se sostiene en el tiempo, se vuelve un sentimiento. Lo sientes, vive en ti, lo albergas. Y cada que detonas nuevamente te engramas por un resentir. ujú. ¿Tú qué me puedes decir sobre el cuerpo? No te escuché, se paralizó para mí el sonido. Eh, ¿Qué te sobre el puedo? cuerpo, ¿El qué? sobre el cuerpo del dolor. Ah, ya. Hay cosas que yo te decía, los programas iniciales los ponen ellos, ¿sí? Pero nosotros ayudamos a construir y a crear más de lo mismo. El cuerpo del dolor son, pues, en algunas filosofías les llaman egregor. Un egregor es algo que has creado con tu emoción, sale de ti y lo alimentan otras personas y eso va tomando una fuerza. Entonces, ¿tú crees que si tú sentiste ira, gritaste, zapateaste y hablaste mal de una persona, ay, te desahogaste y te sientes tan feliz, pero todo eso que salió de tu energía que botaste a este medio, ese ectoplasma, se une con lo que resuena de la misma manera y va formando un gran cuerpo? Entonces, a veces vemos que pasan cosas a nivel mundial y decimos, ¿cómo es capaz alguien de hacer eso? Resulta que ese alguien conectó con ese cuerpo del dolor que hemos alimentado muchísimos y manifestó esa realidad. ¿Cuánta gente dice, me provoca matarlo? Y cree que eso no va a ninguna parte. Sí va. Son potenciales de creación pura y Ujú, todos alimentamos ese cuerpo del dolor. En mi país decimos que pobrecitos, que qué difícil la situación que nos ha tocado, que y vivimos cada vez más esa pobre de mí. Hay países en donde cada rato la naturaleza es inclemente y tienen que reconstruir y tienen que hacerlo y pueden hacerlo. Pero ese de cómo se maneja un grupo en total, se maneja de esa manera porque tiene su propio cuerpo del dolor. ujú. Sí. ¿Cómo está programada nuestra mente o cómo está programada la mente de cada ser humano? Pues, espera, que es que hay sonido allá afuera que me está Sí. ya. Es muy difícil decirte porque sería como si te dijera a ti alguien: "César, ¿por qué se enferma cada persona?". Ujú, Cada quien tiene un esquema muy diferente y no podemos decir, los que enferman de cáncer tienen codificación en el, bueno, algunos ya los han leído en el ADN, pero no exactamente. O sea, tú no puedes, entonces no podría decirte que la mente de todos está.
Cada quien es un universo, cada cabeza, cada mente es un mundo. Entonces Así lo es. que para ti es elemental y no tendría relevancia, para otro es su propio infierno. Entonces yo no podría, Ujú. sería, ¿cómo te voy a decir cómo están programados todos? Sería genial, pero no, no hay una sola programación. ¿Qué es el ego? Es el constructo que tú haces de ti mismo, Ujú, que no está mal ni del todo bien, es simplemente el constructo. El problema que viene con el ego es cuando tú lo defiendes a ultranza. Entonces, cuando tú dices algo y el otro opina diferente, el ego, esa construcción tuya, siente que está siendo amenazado de muerte. Por eso es que uno sale como un salvaje a defenderse. Entonces, ujú, ¿qué pasa con ese ego? Que a veces lo construimos más desde nuestras carencias que de nuestras certezas. Entonces, nos volvemos unos radares de la ofensa y de la eh, repulsión hacia los demás. Entonces, es complicado. Todo el mundo habla del ego, todo el mundo quiere entenderlo, pero básicamente es tu construcción mental. Yo soy así, a mí me gusta, siento que la libertad es esto, que el amor es aquello, y veo el mundo a través de ese filtro y defiendo mi filtro. Pero muchas ujú. veces todo lo que vemos lo vemos a la defensiva. Básicamente Eh, eso, porque hablar del eso. ego han hablado tantas cosas y pues realmente no sé, pero para Ujú. mi concepto. Eh, en hipnosis, tú, ¿qué has llegado a descubrir con respecto a los ángeles, a los demonios y al karma? Es lo que te ¿Quiénes digo. son, ¿Cómo? quiénes son los demonios, quiénes son los ángeles y quiénes son los que manejan el karma? Bueno, el Eso. karma es el constructo de esta simulación de entropía controlada que es donde estamos viviendo. Todo va al caos y este caos depende de tu interrelación, de lo que haces y dejas de hacer con y hacia los otros. El Ujú, karma necesita algo fundamental para existir y es tiempo y es la base del constructo. Tuviste que haber hecho aquí para tener que pagarlo allí. ujú, Es el juego del karma y se remite al tiempo. ujú. Ángeles y demonios son los mismos. Solo que cuando tú por alguna circunstancia ya saliste de tus iras, tus bueno, de hecho, porque nos han llevado así, tienes que aprender, escalar, crecer, llegar a ser como un dios. Entonces, cuando ya sales de tus odios más profundos, ya no le eres alimento a un dragón negro o morado o a cierto reptil, pero ya tú ya eres seguidor de la hermandad blanca y meditas y comes no sé qué y todo, este alimento le sirve al arcángel fulano, al querubín sutano, pero sigue siendo el juego. O estás muy bien o muy mal, pero estás entregando la energía. Entonces los dos están, este es el juego de la dualidad, o Mm. negro o blanco, o ángel o demonio. Entonces, son lo mismo, son los que están controlando el juego y se están alimentando. ¿Cómo recuperar nuestro poder? Así, entendiendo que no necesitas un Dios, que Dios eres tú, que el poder está en ti, que las circunstancias dependen de ti y de cómo eh, interactúes con esta realidad. Cuando entiendes que todo esto es una manipulación, que nada de esto es totalmente real, empiezas a moverte diferente dentro de la simulación. Ujú.
Tú me explicabas el otro día con respecto a esta simulación, cuando uno iba observando un átomo y cada vez con un telescopio de alta resolución. Eso me gustaría que explicaras, que le encontré muy bueno, que tú digas cómo nos damos cuenta de que esta realidad no es tan realidad como parece. Bueno, de hecho, aquí se está paralizando la imagen, todo. Ujú, De hecho, con un microscopio de amplio espectro, y eso lo hacen todos los físicos, determinan que si tú empiezas a enfocar tu mano, te acercas cada vez más hasta que llegas a enfocar el átomo como tal, el 99.9% es vacío, no hay nada allí. Y afuera ujú, lo que tocamos, con lo que nos interrelacionamos es vibración. Y lo que crees tocar vibra diferente a ti. ujú, Pero en esencia, la materia, como la ven nuestros ojos, que la interpretan, allí afuera no existe de esta manera. Y no lo dice la física cuántica, no, la física real, elemental, lo ha comprobado. ujú. La culpa, cómo interfiere, cómo actúa la culpa en nuestras vidas. Pues la culpa es un programa en el que tú mismo te castigas, entonces es genial. No hay más necesidad sino que te sientas culpable. De hecho, nacemos culpables de un pecado original que a la hora de la verdad todavía no hemos acabado de discernir cuál es. Y como Claro. culpables estamos pagando. Y después vienen y crucifican a este Cristo y entonces más culpa porque por la culpa nuestra derramó su sangre. Entonces esto es culpa. Claro. Y la Sí. culpa hace que tú busques castigo y tu castigo es una vida dura, es trabajo excesivo, es enfermedad y todo lo que quieras poner allí. ¿Es real el dolor y el sufrimiento? El dolor es real, el sufrimiento es opcional. Con el sufrimiento pasa lo del sentimiento, debes prolongarlo en el tiempo, sostenerlo. Entonces nosotros sentimos el dolor del evento, ay, pero lo guardamos allí y lo vamos recordando y cada que lo recordamos sufrimos más. Ujú. Es que se paraliza la imagen, pero tú me estás Sí, escuchando. Bueno, sí, te no sé. escucho ahora. Un ratito se paralizó. Se paraliza, Sí, no sé qué está pasando hoy con este. sí. Sonia, ¿a quién le recomendarías tú hacerse una sesión de hipnosis? ¿Y para qué hacerse? Sea, en lo personal, pues yo diría que todo el mundo necesita una, con quien quiera que sea. Hay muchas vertientes, pero es una manera de entender y de acceder a que hay algo más que este cuerpecito que estás tocando y que puedes redefinir tu vida así sientas que no hay camino. Entonces, Ujú, a mí me parece que es ideal para que todas las personas entiendan un poco de por qué están en ciertas condiciones y ujú, puedan llegar a esta conclusión, ah, no es que no es que esté loco. ujú, Pero entonces hay muchas personas que este mundo esotérico a este nivel no lo entienden, es muy curioso, porque más ujú, fácilmente van donde un brujo o un chamán que él lo que hace es entrar en ese campo vital, en el espacio astral y volver todo de cabeza y les parece que eso está bien, que es bueno y que es sencillo. Pero entrar al plano conciencial y limpiar todos estos eventos, recuperar su energía y reconectarla con el físico les parece de locos. ujú.